Bueno, vamos a empezar para que no se haga tarde tampoco. No sé si va a venir más gente o no, si hay gente online, creo que no. Bueno, esta es un poco una clase de continuación de la clase de la semana pasada, que empezamos a ver todos aquellos esfuerzos, cómo se transmiten y sobre todo empezamos a ver un poquito eso de los diferentes tipos de estructuras, que bueno, va directamente relacionado con los diferentes tipos de métodos de fabricación que veremos hoy, que se han usado en Extra 2, que se van a empezar a usar y demás. Tengo hoy dos presentaciones, una un poco más aburridita, que empezaremos a pasar así rápido, y otra que os va a interesar mucho más porque creo que es a lo que habéis venido. Y bueno, estructuras orientadas a la fabricación. ¿Por qué esta clase? Porque os queremos enseñar que, bueno, efectivamente, has diseñado un complejo entramado de costillas, largueros, cuadernas y tirantes, pero ¿es fabricable? ¿O es un sueño imposible de horas y horas de cortar piezas, lijar piezas, pegar piezas para que desgraciadamente explote todo en un terrible suceso? ¿Qué ha pasado? A mí me pasó, la verdad que es gracioso. El chimuelo MK1 tenía efectivamente un entramado complejo sistema de largueros que la idea era que se complementasen unos con otros así a forma de telescopio. Bueno, pues fuimos testigos, Carlos y yo, de un vuelo en el que de repente el avión adquirió un diedro asimétrico y el avión empezó a hacer así. Y Mark dijo, lo siento Alberto, esto no sale. Y bueno, se estrelló de morros y se reventó. Pobrecito. Luego tenemos el famoso, el archiconocido Eldo. En la Extra Challenge 2024 fue el equipo que se atrevió a hacer un biplano. Ahí veis que muy biplano no es, ¿no? Pues bueno, efectivamente, después de que durante los 3 días de competición no pudiese levantar el vuelo porque tenía 2 alas y un apantallamiento terrible, decidieron quitarle el ala de arriba, convertirlo en monoplano. Sorprendiendo a toda la parrilla, voló y puntuó. Bueno, no llegó a puntuar porque... Sí, puntuaba negativo por todas las modificaciones que tenía que sufrir el avión para poder volar, y en el vuelo que precede a esta curiosa imagen, también con un entramado de largueros de perfiles de aluminio cuadrados a modo de telescopio con 1,80 m, pues se les olvidó, qué tontería, ¿no? Se les olvidó atornillarlos y se salieron. Y el avión en el aire, pues fue biplano, fue monoplano, acabó siendo semiplano porque las alas se hicieron así en el aire y bueno, se fue al suelo. Este fue el trainer que el equipo de CDT en 2024 hizo, que cuenta un poco qué pasó, que ese día no lo vi. No llegué a las condiciones más óptimas para aterrizar y para competir y pues bueno, pasaron cosas. Y a la derecha, opacado un poco... Una noche intensa. Increíble. Y a la derecha, del todo abajo, también el avión el equipo... ¿Qué número era? ¿Qué dos era? El 4. El equipo 4 en la Extra Challenge del 24. ¿Quieres contar un poco? No, eso así, no me parece por mucho que no sabemos. Digamos que llegó a tener comida como parte de su estructura de ese avión. No lo hagan. Ramas de árbol. No fue la primera ni la última vez que voy a ver lo de usar ramas de árbol con la Dremel como bayonetas de avión, ¿eh? Sí, pero eso es algo industrial, algo hecho, tal, no es una... Bueno, como he mencionado antes, ese complejo entramado sistema de estructuras, aquí podéis ver el ejemplo a la izquierda de lo que os pedimos, por favor, que no hagáis, porque por el bien de los recursos del taller, por el bien de las horas que le vais a dedicar y por el bien de vuestra salud mental, no lo hagáis, porque os lo dejaréis todo y no vais a conseguir eso. Por favor, que sea simple, que sea fabricable es sinónimo de que sea simple. De que sea simple, que esté todo bien pensado, todas las posibles variables que te puedan aparecer en el momento, porque una cosa que pasa es que tú empiezas a diseñar
empiezas a implementar piezas, a implementar estructuras, pero llega un momento cuando las estás diseñando que te dices, ostras, ¿cómo voy a anclar el servo aquí? Ostras, ¿cómo voy a hacer pasar este tubo por aquí? Y al final acabas recurriendo a los conocidos métodos no convencionales de, pues cojo un taladro y lo hago. Vale, pues acabas de debilitar tu estructura y ahora esa pieza solo va a aguantar 2 vuelos. Cosas así. O sea, cuanto más pienses las piezas y más las cierres, mejor. Ya vimos en la clase anterior a las de madera, pues bueno, otra vez, a las de madera. Un poquito, lo estoy tapando con el cuadro. Un poquito de explicación. Bueno, aquí tenemos un ala alta convencional de madera, muy bonito y bastante sencillo de hacer, aunque ahí parezca que se ve difícil, no es para tanto, en el sentido de que todos son piezas que sacas de planchas 2D y que tú las vas entramando como si fuese un juego de carpintería. Aquí tenemos el ejemplo más realista y más de los que mejor ejecución han tenido durante estos últimos años. Es uno de los paneles solares de Sisi. Dado que esta semana pasada hubo un desafortunado incidente en el taller, pues las salas de Sisi acabaron destruidas y hubo que rehacerlas en un momento. Y ya ves tú que en un día, ese hombre, es decir, solo una persona, en un día sacó una ala entera de madera. ¿Qué, ¿Qué ventajas tienen? Que son muy baratas de hacer, que son muy fáciles de fabricar, en el sentido que solo es cortar y pegar. No necesitan una curva de aprendizaje tan compleja como, por ejemplo, las fibras, o sea que es una cosa a tener en cuenta. Las alas de madera son alas muy bonitas, tienen muy buenos acabados y al final a fin de cuento, así es como se hacían las alas en el pasado, las alas de los aviones. Entonces, ahí he puesto un poquito cosas que hay que considerar a la hora de hacer un ala de madera. Es decir, nosotros cuando... ¿Se ve en la cámara? Aquí. Cuando fabriquemos las costillas de madera, no podemos hacer una costilla sólida a lo largo de toda la longitud del ala. Nosotros lo que tendríamos que hacer idealmente es que esta parte y esta parte sean sólidas. Sean sólidas porque ahí podéis ver... Bueno, aquí podéis ver que está tapado. Ahora llegaremos a eso. Pero nosotros necesitamos un punto de una poca más de resistencia y que genere, por así decirlo, una superficie homogénea y lisa para que el aire pueda viajar a través de ella. Y lo mismo en el borde de fuga, necesitamos una superficie sólida, lisa y uniforme para que el aire pueda salir bien por ahí. Entonces, el siguiente paso es vaciar las costillas. Vaciar las costillas en una ala de madera que igual tienes como, yo qué sé, entre 10 y 20 costillas, pues te ahorra mucho peso. Y al fin de cuentas, por así decirlo, estamos reduciendo lo que es todo este trozo de material a la estructura mínima que tiene que sostener las cargas. También tenemos eso. ¿Con qué vamos a pegar esto? Vale, pues de los diferentes adhesivos con los que contamos en el taller, nos encontramos con los famosos resina, la famosa resina, que viene en muchas clases, muchos tipos. Tenemos la resina bicomponente, que al final es ese pegamento en el que tú tienes que mezclar con una pastita y lo pones a través de las superficies que quieres pegar. Todo eso es o para metales, o para materiales compuestos, o para metales y materiales compuestos. Luego tenemos el cianocrilato. El cianocrilato es un pegamento de muy rápida acción que se calienta y derrite lo que va a pegar. Eso es muy bueno para pegar plásticos. Si tú pegas plásticos con cianocrilato, eso es una unión inseparable. Y bueno, cola blanca de toda la vida, pegamento de toda la vida, es lo que se usa para la madera. ¿Por qué? Porque como es un adhesivo en base de agua, lo que hace en la madera es que se aprovecha de las vetas y las grietas, se mete por dentro y luego cuando seca, eso es una unión casi que indivisible también en cuanto a madera con madera se refiere. Ahora, a la hora de fabricar un ala de madera, ya expliqué un poco en la clase anterior que si esta es la planta lara, algo así, y aquí está el fuselaje, los materiales con los que se va a fabricar es madera de contrachapado y madera de balsa. La madera de contrachapado hay que reducirla solo a esta área de aquí,
dado que es el área que más fuerza tiene que sostener, por tanto es la madera más pesada que más fuerza permite transmitir. Y todo el resto debería estar hecho de cuanta mayor madera de balsa, pues mejor, o sea, todo hecho de madera de balsa. Ahora, ¿veis? Esos refuerzos es de balsa de 1 milímetro, dado que hay diferentes grosores de balsa, entonces la balsa de 1 milímetro la pondríamos aquí, aquí y aquí. ¿Y por qué se hace esto? Porque podéis ver que en la aeronave, cuando nosotros tenemos toda la estructura de madera construida, está llena de agujeros. Eso no cuela. ¿Por qué? Porque pues, por ahí se cuela el aire y no genera el lift ni genera las corrientes aerodinámicas que necesita. Por tanto, ¿qué hacemos? Lo forramos de vinilo. De un vinilo que comúnmente se le llama Oracover. Oracover es una marca comercial, pero es cualquier tipo de vinilo adhesivo termorretráctil. Luego, como es una chapa plana en 2D que tienes que ir recortando, no puedes hacer formas complejas. Así que la madera te limita a hacer alas muy cuadradas. Rectángulos, trapecios, flechas. Todo va en este rollo de geometrías alares si la vas a hacer con madera. Sí, vale, puedes hacer curvas, puedes hacer cosas, pero para hacer eso necesitas tener una artesanía que, sinceramente, ni yo tengo, más o menos, así que se queda un poco descartado. Y bueno, pone aquí lo de los alerones y tal, pero yo creo que los alerones es mejor verlo en una clase práctica de fabricación con madera como las que se darán en el segundo cuatri de clases de taller. Vale, alas de núcleo de XPS. Este método de fabricación, no sé dónde poner esto. Ah, vale. Vale, este método de fabricación lo incorporó Alberto Rivera, el team leader del ACC 24, cuando entró por año primero al Extra 2 en el 23. Este método consiste en, bueno, las placas estas de aislante de techo, el XPS, creo que ya he hablado un par de veces de ellos. Bueno, pues esas planchas, si las pasamos por una CNC, pero otro tipo de CNC, una de hilo caliente, que es como la que está arriba, que por cierto, ese es el diseño de la CNC de hilo caliente que la ACC ha hecho. Entonces, ahora cuando lleguen los productos de Norelem, que son los que están en verde, nos dedicaremos a fabricarla y a empezar a probar cómo funciona para que podáis utilizarla. Es una CNC mucho más fácil de utilizar que la NCIC que hemos adquirido este año. Y esto permite juegos mucho más complejos a la hora de hacer cosas. Entonces, también este tipo de máquinas también te limitan un poco, viendo cómo son dos ejes y cómo se mueven, también te limita un poco a estas formas rectangulares, pero te permite hacer alas que no pesan casi nada. En este caso, digamos que tendríamos un bloque rectangular de XPS y el hilo caliente lo que haría es, entro, hago el perfil en toda la longitud del XPS y salgo. Y entonces aquí tienes ahora pues un ala que tiene toda esta forma del perfil y tiene muy buenos acabados. Por ejemplo, el Baifo el año pasado y casi que la mayoría de los aviones de la Extra Challenge del año pasado, como el Aerolink y puede ser... No, ya está. No, y el Eolo, esos tres tenían método de fabricación de XPS. Ahora, ¿qué ocurre? Las alas rectas salen perfectas. Las alas con estrechamientos se pueden hacer, no hay ningún problema, pero sí que tienes que empezar a jugar un poco con lo que son los parámetros de la máquina, dado que la máquina va a cortar siempre a la misma velocidad y a la misma temperatura. Entonces, cuando tienes que ir más rápido de un lado que del otro, empiezan a haber problemas de que se te queden cosas así en la piel del perfil y te empeoran a la hora de luego hacerle todo el proceso de fabricación de laminado y tal. Luego, ¿qué ocurre con el XPS? Es una espuma. La espuma hay que forrarla de algo porque si no se va a destruir cuando empiece a volar.
Se suele forrar de fibra de vidrio laminada. Perfecto. Ahora es mucho más sólida y aguanta todo lo que le eches encima. Ahora, ¿qué ocurre? Necesita una estructura interna. Podemos hacerlo con los tubos, que es lo que os enseñaré en esta diapositiva, o con otra forma que ya veremos en la presentación siguiente. El problema de los tubos es que si son tubos ciegos, por así decirlo, es decir, imaginaos que metemos el tubo hasta aquí, ¿qué va a pasar? Que cuando empiece a volar y el ala empiece a fletar y empiece a tomar ángulos de diedro diferentes, el tubo va a empezar a dar de sí el tubo ciego hasta que ya pues ese panel queda inutilizable y tienes que hacer otro. Por tanto, para meter estructura interna por dentro de los paneles, siempre tiene que atravesar toda la longitud del panel. Y no solo eso, sino que además hay que poner unos refuerzos de costillas a los dos lados, ya sea de madera, de pelea, de lo que sea, para que no haga esto. O sea que eso es también pues, particularidades que puede tener este tipo de fabricación. Luego, igual, lo de los alerones, o sea, la única diferencia es que, pues igual, esto es la superficie del alerón y que a la hora de fabricar, pues lo único que tienes que hacer es meterle una tirita de aramida, famoso Kevlar. Kevlar es una marca comercial, el nombre del producto es aramida, y simplemente tienes que poner una tirita de aramida sobre lo que es la bisagra del alerón y con un cúter lo cortas porque el Kevlar soporta los cortes, la fibra de vidrio no, y eso permite hacer una bisagra. Lo mismo que antes, esto se verá más adelante en las clases de fabricación con herramientas, en el taller, haciendo cosas, en las clases de prácticas. Alas en concha o laminadas en fibra de carbono. Vale. ¿Qué tienen de bueno? Bueno, pues son increíbles. Sus prestaciones estructurales son una barbaridad. Por Dios, todos los aviones deberían hacerse así. ¿Qué pasa? Que son extremadamente caros y que son muy difíciles de hacer en el sentido de que cuesta mucho que te salga bien de forma continuada. Es un proceso bastante artesanal, involucra muchas horas de mano de obra y al final luego igual es para nada, porque por ejemplo, luego lo veremos en fuselajes, pero la semana pasada intentamos hacer un fuselaje BIFO siguiendo los métodos que nos enseñó Hugo y no salió bien por una tontería, que es que la bolsa tenía poros y la bolsa jugaba. Por tanto, no se hizo bien el vacío, no se hizo bien la laminación y literalmente es para tirar. Igual he invertido, pues, yo qué sé, 3 horas o 4 horas en eso. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. O sea, es el método más complicado de hacer. ¿Qué ocurre? Que para hacer este método lo que hay que hacer es un molde, como los que os enseñé en la clase anterior de Sika Bloque, o como estos que ahora os enseñaré en la parte de fuselajes, o también se podrían hacer de XPS. Aprovechando que tenemos una CNC, lo que podríamos hacer es, voy a borrar todo esto, aprovechando que tenemos una CNC, no me he traído el molde otra vez, Alberto, no me he traído el molde del Aerolink, y era el ejemplo perfecto, maldita sea. Bueno, imaginaos que otra vez, partiendo de ese bloque de espuma que tenemos, igual de 8 centímetros de grosor o de 6, tenemos aquí todo el bloque. Nosotros con la CNC lo que podríamos hacer es hacernos el negativo de la figura que queremos obtener con la CNC. Yo que sé, así. No sé si os hacéis a la idea, pero esto está vacío por dentro. Bueno, no sé si os hacéis a la idea. Esto sería el propio bloque de XPS. La máquina ha entrado por aquí y hemos hecho la forma del objeto que queríamos sacar, ya sea pues, un ala, un fuselaje, la cola, lo que sea. Ya he dicho que a lo que es el bolsillo más ajustado de la Extra Challenge, lo recomendable es XPS. El gris no. O sea, hay muchas calidades de XPS, muchos fabricantes, sobre todo la calidad va en los colores. De peor a mejor es gris, azul, blanco y amarillo.
El amarillo es el mejor de todos, es un poco más caro, pero yo creo que vale la pena si queréis invertir en métodos de estos de laminación. Lo único que habría que hacer para empezar a poder usar esto para laminar directamente es, aparte de aplicarle un proceso de lijado con mucho cuidado porque es espuma, habría que pintarlo con epoxi. Y tendréis que tener en cuenta como ese pequeño offset que va a tener la capita de resina respecto a la forma que queréis sacar al final. O sea, es tener esos detalles en cuenta, pensados de antes. ¿Cómo se podrían solucionar? Pues igual, si cojo todo lo que quiero sacar y le hago un escalado para hacerlo 1 milímetro más grande, cosas así. Las bisagras de esto se hacen igual que en las de XPS. El único cambio es que en vez de estar encima de la fibra, están debajo. Y bueno, quiero decir que el acabado de la piel, el acabado de cómo sea tu figura, es el acabado del molde. Y creo que con esto mejor esto. Hemos hablado de moldes de XPS. Yo creo que en vez de XPS estos son los mejores. Esto es un molde de pelea. Son 2 medios moldes de pelea. Con estos 2 medios moldes puedes obtener la forma que querías del fuselage. El acabado de tu molde es el acabado de tu pieza. ¿A qué me refiero con esto? Este es el acabado de la pieza. Este acabado de la pieza se consigue a base de lijar el molde de una forma enfermiza hasta que quede pues finísimo. Y mirando y tocando lo que queráis. El otro está aquí. Ese molde va en las piezas que tu impresora lo permite. En este caso, como pues era 1,20 m de fuselaje, pues tuve que partirlo como en 5 cachos. Y esos 5 cachos luego unirlos todos atravesados por 2 perfiles redondos de aluminio para darles pues toda esa fuerza que necesitaba porque lo íbamos a meter al vacío. Entonces, peleando. Y otro material que es MDF. ¿Quieres que diga el otro? Venga, va. O hay una alternativa, los dos Carlos que conocemos esa alternativa. Sí. Si alguien de aquí se llama Carlos y es nuevo, va a probar un nuevo método, que es el método secreto de hacer moldes, el método prohibido, que lo llamamos hacer el Pautruy, que es hacer los moldes de yeso. Los moldes en yeso tienen un proceso un poco diferente, porque en vez de hacer moldes en negativo, como son los que hemos hecho aquí, se usan para hacer moldes en positivo. Es decir, imaginaos que este fuese el molde y que sobre esta forma que he hecho en yeso, en yeso, o sea, has tenido que ir al Leroy Merlin, comprar 2 sacas de 17 kilos de yeso en polvo, has tenido que ir al taller con un... Has llenado el maletero de tu coche de polvo blanco que aún sigue saliendo y en un cubo de estos de lo que sea, pues empiezas a remover con agua ahí el potingue de yeso y con guantes empiezas a hacer... Tienes que hacer moldes para hacer el molde. Claro, es que es eso, tienes que hacer moldes para hacer el molde. O sea, yo, hacer moldes que parecían cubos de basura en PLA. Sí. Los llenamos de escayola y después quitamos el PLA y ya entonces lo usamos como molde. O está la alternativa del equipo de Carlos del año pasado, que lo que hicieron fue hacer una estructura de madera que contuviese todo ese yeso semilíquido y luego de que sobresaliese por la madera, usabas la madera como una guía para pasar una pulidora hasta que se quedase una superficie pues como esta. Se les quedó una buenísima superficie, la verdad, todo hay que decirlo. El problema es que al final, yo creo que a mí la única pega que le veía a vuestro método es que
se te quedaba al final una extracción de resina un poco menor. Entonces al final las pieles acaban pesando un poco más. Pero por el resto no tengo pegas. Al final el acabado de ya sea la bolsa en el que lo metes o el acabado del negativo es el que se queda. Estamos mirando materiales de tipo de ABS, ASA, es como el ABS, pero Sí. no es tóxico. Sí. Bueno, es menos tóxico, bastante menos. Una de esas NACA. Claro. Y las cosas que cuando te ponen ese material, tanto solo que resolver y dejarle una superficie muy lisa. No tienes que tratar tanto con el PLA. No sé si alguna vez. Es su prueba. Sí, Anto te va a vender la moto de lo que sea para hacer cosas impresas en 3D. Sí, Anto con tal de imprimir en 3D, vamos, te va a decir, sí, ven, yo te lo explico. Ahora, el 3D está muy bien para hacer moldes, para hacer piezas de soporte, pero para hacer cosas que vayan en el avión, no recomiendo. ¿Qué iba a decir? Sobre la SA, no sé si alguna vez habéis visto figuritas que se les ve el filamento en la superficie de la impresión, porque al final una impresora 3D imprime por capas. Vale, pues lo que tiene esto de bueno es que al final lo que vas a hacer es meterlo en un líquido muy corrosivo y muy tóxico como es la acetona, y lo que va a hacer es esas capitas que están en contacto con los gases de la acetona, ir aplanándolos y se los va a ir llevando, se los va a comer, y al final van a quedar, por así decirlo, donde se juntan una capa con la siguiente y entonces no quedan escalones, queda todo liso. O sea que el trabajo ha iniciado en T, básicamente. Sí, pero liso. Está bien lisa. Vale. Fuselajes de madera. Los fuselajes de madera también es la forma tradicional de hacer fuselajes y o sea, tienen un poco el mismo sistema que lo que son las alas de madera, en el sentido de que tú estás cortando unas cosas que van a ir en este sentido y unas cosas que van a ir en este sentido. Cuadernas y largueros otra vez. ¿Qué pasa? Que como el fuselaje va a transmitir todos los esfuerzos desde la cola hasta el ala, pues tienes que hacer una especie de estructura muy fuerte y muy tocha que resista todos esos esfuerzos de torsión que va a hacer. Entonces ahí podéis ver que se complica en el sentido de que tienes que meterle muchas cuadernas, muchos largueros. Se pueden cubrir con el vinilo, como he dicho, con las alas. También se pueden cubrir con papel. En el 24, el avión, el equipo en el que estaba yo, el avión que hicimos, tenía un poco este sistema de fuselaje de madera cubierto con papel. ¿Y qué ocurre? Que como al final volvemos otra vez al método de pegar diferentes elementos que hemos cortado y que igual no los hemos hecho del todo bien, pues ocurre el problema de que tu motor no esté alineado con el eje del avión. Que bueno, hay casos en los que es bueno, porque eso se llama el elemento de corregidor de torque, dado que el motor gira en un sentido. Si os fijáis, cuando el avión esté recto, esté paralelo al eje de la pista y le des motor, se va a mover un poco hacia el sentido del giro del motor. Entonces lo que tenemos que hacer es un poco corregirlo unos grados el eje del motor hacia el otro lado. Esto con los aviones de madera pues se puede hacer muy bien, porque directamente puedes pegar la cuaderna en la que está anclado el motor un poquito hacia el lado. Entonces está bien. Estos son los fuselajes de carbono de los que ya habéis todos visto. Bueno, fáciles de hacer, discutible. Pero sí, lo más importante es que hay que hacer un molde y que el molde tiene que tener un muy buen acabado. Que tienes que elegir muy bien las fibras. Esto, por ejemplo, son 2 capas de fibra de 200. Y ya veis que aún es bastante flojo. Bueno, flojo no, en el sentido de que permite grado de libertad de torsión. ¿Esto cómo se corrige? Hay que meterle estructura interna. Lo bueno de los fuselajes de carbono es que como casi todas las cargas van a través de la piel, hay que ponerle muy poca estructura interna, véase una cuaderna aquí, una aquí, una aquí y una aquí. Y, y con 4 cuadernas se puede convertir eso en una piedra que aguanta muchísimas veces. ¿Cuál es un poco también el problema? El problema es que como todos los fuselajes necesitas acceder al interior.
ya sea porque tienes que meter electrónica, ya sea porque tienes que meter la carga, ya sea porque tienes que involucrar, pues tienes que meter tornillos o lo que sea en el momento de montaje. Los fuselajes de carbono hay que tener cuidado con qué agujeros y dónde los haces. En toda esta parte queda prohibido hacer agujeros, ningún agujero en toda esta parte. Porque justo por toda esa parte es por donde se transmite esto y donde hay más fibra de forma continua, porque al final, como vas a hacer dos mitades, pues justo aquí, que es la zona más continua de fibra, si le haces un agujero aquí, ya has perdido toda la capa esta y toda la capa esta de fibras. Por tanto, si se le hacen agujeros, que siempre sea por aquí por debajo o por aquí por arriba. Ahora, tampoco es plan de agujerear todo lo de arriba porque tengo que acceder a meterle carga o lo que sea. O sea, cuidado con dónde y cómo de grande es el agujero que le haces al fuselaje de carbono. Y por supuesto, ya habéis visto la imagen del chimuelo estrellado. Si un fuselaje de carbono se estrella y se rompe, es irreparable e insalvable, tienes que hacer otro. Porque has perdido toda la estructura de las fibras, se ha perdido. Y no se puede pegar. O sea, una vez se rompe la fibra, se ha roto. Que no pasa nada. Hay fibra de sobra. Aquí había un vídeo buenísimo, pero no me abre, de... A ver si funciona así. Vaya, spoiler. Bueno, el vídeo va de el avión de Richmond del año 23, que en el despegue la cola rota y el avión pierde toda la estabilidad porque se ha quedado sin cola. Entonces, la cola. Bueno, ya he mencionado en clases anteriores que hay que hacer el fuselaje que llegue hasta el final y que la cola la metes en el fuselaje. Esto te ahorra todo el problema de las bayonetas de carbono que van hasta el hiato y como al final una bayoneta de carbono no es otra cosa que un eje, pues un eje tiende a rotar y si no lo agarras bien, pues rotará y tu cola hará así y tu avión no tendrá estabilidad, se irá al suelo y ¡pum! Para evitarse eso, y si quieres seguir haciendo una cola de carbono, tienes que asegurarte muy bien. Por ejemplo, este avión también tenía esa cola de carbono, con forma de tubo, lo que llamamos una cola de escoba. Entonces, la escoba acababa aquí y esto era un tubo de un diámetro superior que con unas abrazaderas metálicas, agarrado por así decirlo, en el extremo de ese tubo, creaban el suficiente rozamiento entre los dos tubos para que no se pudiesen ni rotar ni sacar. Si los lijas y les quitas la primera capa de resina que suelen tener esos tubos comerciales, pues todavía mejor porque aumentas su rozamiento y sí que no se afecha. Por eso que tened mucho cuidado con cómo diseñáis la cola. Por favor, los aviones tienen que ser estables porque si no, terrible. Electrónica. Está muy bien diseñar, está muy bien hacer todo ese entramado de cuadernas, largueros y tirantes, pero después llega un momento, vienen los de electrónica y dicen, aquí no cabe el servo, por aquí no pasa el cable. Y entonces tienes que recurrir al truco de, con un cúter o con un taladro, empezar a hacer agujeros a todo el avión para pasar cables. Eso es una cochinada muy fea que no se puede hacer. Así que desde el primer momento hay que considerar siempre que por el ala tienen que pasar cables. Por tanto, si es una ala de madera igual, pues tiene los propios agujeros vaciados, pues pueden servir para pasar cables perfectamente. Por aquí igual puede pasar un cable perfectamente. Si no, en alas de XPS sobre todo, es donde más te vas a dar cuenta de, ostras, por aquí tiene que pasar un cable, dado que al final es todo un sólido extruido. Por algún sitio tiene que pasar el cable. Lo recomendable es hacer una especie de hueco aquí por el que pasar el cable, untarlo con masilla, ahora lo veremos, y laminarlo todo de una pieza. El problema es que es permanente el cable de ahí y nunca va a salir de ahí, así que tienes que calcular bien cuánto cable le metes. Pero bueno, eso si lo pensáis de antes no debería ser problema. Cables y servos, que otro problema que hemos visto, por ejemplo, con el avión Mierdón, es que tiene un perfil tan estrechito que un servo no le cabe dentro del ala. Por tanto, se ha tenido que pegar por fuera en el Intra 2 un servo.
No es óptimo, pero como es un avión para jugar, pues no pasa nada. Pero en los aviones de Extra Challenge o de competición eso no debería ser así. Como los deberes de esta presentación es seguir diseñando el avión, cómo lo lleváis, va bien, va mal. La semana pasada tuvimos reunión general, habéis hecho avances. A mí me imagino que no porque estáis de exámenes. Pero bueno. Vale. Ahora vamos a ir a la otra. Vaya hombre. Sigo compartiendo pantalla, ¿no? Debería. Perfecto. Ojo, ha cambiado el color y todo. Bueno, bienvenidos a la... ¿No funciona? Sí. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Quién? Vale. Esta es la siguiente presentación de hoy. Dos clases en una, bastante comprimidas, bastante rapiditas. Bueno, las salas de XPS. Yo opino que son bastante meta. ¿En qué sentido? En el que hoy, ahora con la CNC podemos hacer cualquier forma con el XPS. Y con la cortadora de hilo podemos hacer, pues eso. Teniendo las dos cosas, nos deja hacer cualquier cosa. Entonces, yo considero que son bastante meta para este año y, bueno, para en general, si quieres hacer aviones con bajo presupuesto, pero que den buenos resultados y sean competitivos, estudien. Ahora, el método de madera bien hecho puede ser igual o más de competitivo, pero bueno, o sea, a la hora de decir, vale, no tengo experiencia, pero quiero hacer algo bien hecho, que sea que pueda aprender tal, pues esto, vaya, a mí el año pasado me resolvió la vida bastante. Y aprendí muchísimo utilizando este método y al final laminando de todas las maneras posibles. Estos son tres sencillos pasos, que luego se complican. El primer paso es la preparación. ¿Qué tienes que preparar? ¿Qué tienes que preparar? Bueno, en primer lugar tienes que haber tenido esa planta a la que quieres cortar y tienes que tener esos bloques que quieres mecanizar o que quieres cortar. Entonces, en primer paso tenemos que tener el XPS cortado. Joder. Luego, aparte del XPS cortado, necesitarás los productos, llamémoslos productos químicos, que ahora veremos, o sea, productos de laminados. Necesitamos la propia fibra con la que vamos a laminar ese núcleo de XPS. Necesitamos una bolsa de vacío, una bolsa plástica, que es, una vez sellada con el adhesivo pertinente en los bordes, es completamente hermética y no deja pasar ni una, teóricamente, ni una pequeña molécula de aire, entonces la bolsa. Y, por supuesto, la resina. Vale, ¿cómo empieza esto? Tú, una vez tienes los paneles cortados, digamos los que tienes una geometría un poco compleja, digamos que tienes algo como, pues tengo un panel central así, que lo cortamos todo de una, pero luego teníamos un panel así, con estrechamiento, y luego teníamos una punta así. Antiguamente, lo que haríamos en instalador es, bueno, pues lamino cada pieza separada y la atravieso toda con tubos. Bueno, vale, pero vamos a hacerlo mejor. Empezaríamos con pegamento de poliestireno. Pegamento de poliestireno, vamos a llamar PEG mismo. Pegamos los paneles. Una vez los paneles están pegados, lo convertimos todo esto en el mismo sólido, en la misma pieza. Una vez esto ya está hecho, lo que tenemos que hacer es marcar
las superficies de control y los cables. Es decir, hemos decidido que todo esto y todo esto van a ser los alerones. Y hemos decidido que aquí va a ir el servo, aquí va a ir el servo, pues por aquí van los cables. Vale, entonces lo que hay que hacer es hacer la ranura. En este caso veis que los cables están cortados, luego se soltarán. Pero hay que dibujarse donde veis todo antes de empezar a hacer nada. Porque luego, una vez has hecho el laminado, por así decir, una vez has hecho el laminado y quieres ir a decir, ostras, no tengo los cables pasados, y tienes que cortar todo esto, la piel laminada de fibra de vidrio, pues vas a empeorar toda tu ala y no te va a servir de nada este método. Entonces, pues nada. Metes el cable cortado, solo es un cable, no tiene ni conectores ni a lo que lo conecta. Lo entierras todo en masilla, masilla base agua, masilla de bajo peso, cualquiera sirve mientras pese poco y sea como tacto de nata, cualquiera sirve. Una vez lo tienes todo tapado, esperas un día que se seque y dejas. Una vez ya has hecho esto, vas a hacer el hueco para la bisagra de Kevlar. El hueco para la bisagra de Kevlar es simplemente como es. Esto es ya muy de tryhards, la verdad. Porque hay cada pedazo de trozo de aramida así de gordo para hacer una bisagra así de finita. Entonces, ¿qué se puede hacer? Para mejorar un montón tanto tu aerodinámica como tus actuaciones, lo que puedes hacer es, piensa que esto es tu núcleo de XPS, pues puedes hacerle una pequeña hendidura aquí, un lijado aquí, así, y que eso lo rellene la fibra, lo que es el Kevlar. Aquí iría la bisagra de tu superficie de control, y como luego lo laminas todo en la misma pieza, pues no tienes ningún bulto, ningún bache, no tienes nada, tienes un extrador perfecto. Eso se hace en el extra 2. Eso se hace en el extra 2 y ya habéis visto que pues, puede ser medio centímetro de bisagra de Kevlar. Empezad por 2 centímetros y ir reduciendo a medida que vayáis fabricando y mejorando el método. Siempre las fibras en 45 grados en dirección al corte. Nunca fibras así. Porque si son las fibras así, pues mira, aquí tienes 2 fibras aguantando el corte y aquí solo tienes una. Simple. Luego, aquí están explicadas los tipos de material que vamos a usar, lo que vienen a ser las fibras. El Kevlar, de menos de 100 gramos por metro cuadrado, la orientación de 45 grados. Aquí tenemos unas pequeñas tiritas, igual con este mismo método, tiritas de fibra de vidrio que vayan aquí, para darle un pequeño refuerzo al borde de ataque. Luego todo esto como todo va ensanguichado dentro de la misma capa de fibra de vidrio y la misma bolsa, pues esto va a quedar pegado y va a ser solo una pieza. Luego, Robbings de carbón. En vez de los tubos atravesando todo el ala, lo que vamos a hacer es pues hacer Robbings que vayan de aquí a aquí. Podemos poner dos por el extra 2, 2 por el intra 2 y tenemos una pieza entera de ala. Aquí acaba de pegar la tirita del borde de ataque, la tirita de fibra de vidrio al borde de ataque con un adhesivo en spray como puede ser AirTag o incluso el de 3D Lag podría valer. Tenemos a patadas en el taller. Vale, muy importante como lo que son las diferentes piezas de fibra de vidrio, que vamos a hacer 4 piezas de fibra de vidrio para 2 para extra 2, 2 para intra 2, es muy importante que no se deshilachen. Aparte, luego esto tendrá un efecto que luego veremos. Que no se deshilachen significa que necesitamos tener un recipiente donde se transporten, dado que las fibras van a estar en el propio panel, van a estar siempre a más o menos 45 grados. Esto va a hacer que con verlas se deshilachen. Entonces, lo que hacemos es film Mylar. El film Mylar es, ¿sabéis cuáles son las carpetas esas que contienen todas las hojas de los carpesanos? Las que son de plástico. Pues ese plástico es ideal
para hacer esto. Ese Mylar lo que se hace es, le pones el PVA con una esponja de maquillaje, el PVA es gel coat, y se lo pones a lo que es todo tu plástico, sobre eso pones toda tu tela, toda tu fibra de vidrio, y ahora con eso lo puedes transportar perfectamente y no se va a deshilachar. Perfecto. Aparte, el Mylar tiene una cosa muy buena, que es que le va a hacer el surface finish, el gran secreto de que las alas y los fuselajes te queden como un bendito espejo en el que te puedes ver y te puedes sacar una foto. Todo viene por este plástico. Este plástico untado de gel coat y de pintura, y de la pintura que tú quieres que sea el ala. En este caso, pues este avión es de Hugo, por cierto, y todas estas fotos las hizo Hugo a base de fabricarse un avión. Y él lo dijo, quiero que sea blanco, pues será blanco. Aquí lo que has hecho es, has empapado encima del Mylar, has empapado la fibra de resina. La resina, ya veremos en su clase de resina cómo se manipula, cómo se hace la mezcla. La resina siempre es una mezcla, un porcentaje de lo que es el epoxi y un porcentaje de lo que es el activador. Suele ser como un 70-30 o algo así. Y nada, lo que solemos hacer en el extra es que le ponemos 1-1, proporción 1-1, lo que pesa de fibra es lo que pesará la mezcla de resina. Se podría hacer menos si se reparte bien, si se trata bien, pero bueno, las primeras veces es mejor siempre que sobre resina que falte, porque si no pasa lo que ha pasado, por ejemplo, aquí. ¿Veis la textura de esta parte, por ejemplo, a la textura de esta parte? Esto es porque aquí se ha llevado resina, porque me pasé a la hora de ponerle lo que se llama manta absorbente, que es un producto textil que lo que hace es que se lleva la resina de sobra que la saturada fibra no admite, pues se la lleva la manta absorbente. Pues me pasé y eso pasa. O sea que ahora, luego tendré que hacer otra vez mezcla de resina para pintarle esa zona que se ha quedado sin tanta resina. Ahora, una vez se han puesto una vez se ha aplicado lo que es la propia fibra sobre el ala, se ponen los rollings. Los rollings se ponen por encima para que contengan todos los esfuerzos, todos los tensores. Estos rollings son bastante gorditos, así que yo por ahora no he encontrado en tiendas en las que solemos utilizar, que ya habréis visto en las listas esas de tiendas en las que se puede comprar y tal. Por ahora no he visto robbings de más de 2 centímetros. Cuanto más ancho sea el robbing, independientemente del número de fibras que tenga, mejor, porque más superficie ocupa y mejor transmite las cargas. Bueno, pues eso. Se pegan sobre el ala y bueno, ahí tenéis un poco lo que es. Esta fibra es puramente decorativa, no va a hacer nada, pero bueno, queda muy bien. Una vez se ha puesto las fibras, por ejemplo, por el extra 2, lo pegamos. Primero lo pegamos, ¿os acordáis de que antes, viendo los métodos de fabricación, teníamos el bloque de XPS, teníamos cortado el perfil? Pues va, ¿qué es esto? Una laburante, literal. Pues nada, imaginaos que ahora tenemos un extra 2 y un intra 2 de XPS. Pues lo que vamos a hacer es poner aquí la bolsa de vacío, poner encima la pieza con las fibras que hemos puesto, luego volvemos al otro lado, ahora al lado de arriba, y volvemos a hacer el mismo proceso de poner las fibras, poner los robbings, colocar la piel y algo pues muy importante. Puede ser que a la hora de cortar, puede ser no, 100%, a la hora de cortar con la hilo caliente el perfil se va a dañar porque el borde de fuga va a ser muy estrecho, muy afilado. Y bueno, ya os podéis imaginar que eso con una espuma no se llevan bien. Entonces se van a generar roturas. Para salvar estas roturas y no tener un borde de fuga así, lo que hacemos es hacer una mezcla
de resina epoxi con microesferas de vidrio. Las microesferas de vidrio son uno de los aditivos a los que se le pone a la resina, por lo cual lo que va a hacer es, va a aumentar el volumen de resina de forma muy loca, entonces vamos a tener el mismo peso de resina en más resina, por así decirlo. Y lo aplicamos sobre todo al borde de fuga y esto lo que va a hacer es que una vez se endurezca, se va a crear como una especie de estructura sólida y muy ligera que nos interesa mucho. Tiene textura, ¿cómo decirlo? Es como la nata montada, sí. Es como la nata montada, es gracioso. Y nada, una vez hemos aplicado bloque de XPS, bolsa de vacío, la propia ala, le hemos puesto las fibras, le hemos puesto la resina con microesferas de vidrio, le hemos puesto la otra bolsa de vacío, las hemos cerrado y finalmente hemos puesto el otro medio corte de la plancha de XPS que teníamos al principio. El XPS aguanta hasta un bar de presión. De ahí no deberíais bajarlo, subirlo más porque colapsa y romperá. O sea que lo que se tiene que hacer es medio bar. Medio bar está bien, entre 0,5 y 0,6 está bien. Añadido a esto se pone peso. Se pone peso dado que como ya tenemos la forma que queremos sacar con las piezas de XPS de la cortadora de hilo, pues vamos a utilizarlo a modo de prensa para poder sacar la forma de la hoja. Y mirad eso. Mirad eso que locura. O sea, no hay color absolutamente con lo que se viene hecho hasta ahora. Bueno, eso, que luego, una vez lo hemos sacado de la bolsa, nosotros veremos que tenemos toda esta estructura, pero igual tenemos como pequeños cachitos de resina. Pequeños cachitos de resina, súper finitos, súper afilados, pero que han sobresalido porque al final pues, lo hemos puesto a una presión. Al final, si algo se pone a una presión, se esclapa y se va para los lados. Pues entonces lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, ir cortando los pedazos que sobresalgan y ir cortando todas esas cosas que no queremos. Y luego, muy importante, como esto igual el vacío y la presión ha hecho que se quede así como un piquito, hay que lijarlo hasta llegar a ver la fibra. Solo hasta llegar a ver la fibra, porque si lijas la fibra, pues has jodido otra vez el entramado de fibras y tienes que volver a hacerlo todo desde el principio. Y la idea de hacer esto es que las partes más críticas de un perfil alar siempre van a ser pues, el borde el borde de entrada, no. Ataque, no. El borde de ataque y el borde. Es que, tío, en Vigo lo llaman borde de entrada y borde de salida. Ataque y fuga. Y eso, que lo que queremos siempre es que se conserve perfectamente el borde de ataque y el borde de salida. Y voilà. Este es el avión que hizo Hugo. Se llama Swinger. El fuselaje lo hizo con el mismo método que, hizo dos semimoldes, pero esto ya lo hablaremos cuando en la ACC realicemos el PowerPoint de fabricación de concha y tal. Lo que haremos será un fuselaje un poco diferente, ya que estos dos medios moldes los hemos hecho, por así decirlo, en separado. O sea, está un molde aquí, fibra por aquí, fibra por allá, y luego los hemos metido así como en paralelo en una bolsa de vacío. Lo que se va a hacer este año es una cosa un poco diferente, que es lo que se ha hecho con este fuselaje, que es termoformado con soplado. No, sí, algo así. Lo que haces es, tienes dos medios moldes alineados, atravesados con todo tipo de pines de acero y bien resueltos, y tú lo que tienes que hacer es meter por una parte de la pared la fibra que quieres, por otra la fibra que quieres, juntarlos, dentro metes literalmente un globo y empiezas a darle bares hasta que el globo pegue la fibra a todas las partes de la pared, y como al final un fuselaje no es más que un tubo con formita aerodinámica extruida,
así hablando mal, pues puedes obtener esto. Y fijaos qué bien se queda, jolín. Yo, en cambio, voy a tener que ir con la maldita Dremel y voy a tener que ir cortando todo este excedente y luego voy a tener que ir pegando todas las malditas cuadernas y voy a pegarlo entero. Aquí solamente en el laminador. Bueno, pero a José no lo voy a poner ya con la Dremel. ¿Quieres hacerlo tú? O sí. O sí. Bueno. Nada, ya habéis visto que te ahorra todo ese postprocesado de la pieza que has sacado del molde de una manera brutal. Ahora, tienes que hacerlo a la primera. Si no lo haces a la primera, pues hay que repetirlo entero. Vale, las bisagras es recomendable marcarlas. ¿Por qué? Porque una vez dentro de... Voy a volverlo a dibujar. Jolín. Una vez tú has sacado el ala entera del molde, la tienes así. Vista... Jolín, qué mal. Bueno, vista así desde el lateral, tú verías así el ala. Nosotros sabemos que aquí está esa bisagrita de Kevlar, pero nosotros queremos un alerón de ahí, y un alerón necesita moverse en estos 2 grados de libertad. Nosotros sabemos que la junta está aquí, entonces lo que hacemos es, en la parte del perfil, meter cuchillazo recto. Y luego en la parte del alerón, 45 grados. Y ya está. Y ahora esto se vacía. Y ya hay superficie de control. Y para hacer esta superficie de control un poquito más aerodinámica, igual una cosa que convendría es buscar algo que cuando la superficie no está en uso, es decir, que está... O sea, cuando está en reposo, pues habría que... A ver, que algo tendría que estar aquí para que no hubiese aquí un pozo de drag infinito que te reste kilómetros por hora, dado que quieres hacer un avión rápido. Entonces, pues hay muchos métodos. Puedes directamente meter un celo doblado aquí dentro, que funciona muy bien, la verdad. No subestimen el celo, no subestimen la cinta. O sea, puedes poner un celo así y funciona perfecto. Puedes, si esto llegas a hacer vaya, lo he borrado todo. Si esto llegas a hacer un flap, puedes poner el celo recto porque solo tiene que tener un grado de libertad hacia abajo. O otra cosa que vamos a intentar este año, pero que esto ya igual se escapa al presupuesto, es hacer con una cinta especial que al cabo del tiempo se rigidiza con fibra, hacer una especie de estructura por aquí con curva que cuando el alerón actúa hacia arriba, existe, por así decirlo, está en canal intrados, existe, y el aire no cae en el pozo de drag. Pero cuando esto está plegado, esta pequeña estructura cóncava de ese cubre pozo se mete hacia adentro, queda tapado perfectamente por el perfil y tienes una superficie lisa y continua en el intradós. Y eso te va a ahorrar igual, pues, que de repente pierdas 10 km por hora gratuitamente. Y bueno, muy importante no cortar el Kevlar, porque el Kevlar no se corta, pero si le pegas lo suficiente sí que se corta y no queremos eso tampoco. Lo mejor, como dice aquí, es los discos abrasivos de la Dremel, ir poco a poco deslizándolos por esta parte del extrados para llegar hasta lo que es la propia fibra. Se puede hacer con otras formas, un poco menos agresivas con la fibra igual. Se puede pasar un destornillador, se puede pasar una lija, se puede pasar por el simple hecho de doblarlo muchas veces y quede de sí. Bueno, eso ya cada maestrillo tiene su librillo. Este año vamos a intentar aplicar aunque sea un poco agresivo con las fibras. Bueno, y luego esto ya para acabar, para rematar la faena ya directamente. Bueno, vosotros imaginaos que con el presupuesto de vuestros equipos decidís comprar pinceles. Pinceles. Igual compráis, yo qué sé, 15, 20 pinceles. Porque vais a laminar, vais a utilizar pinceles, todo guay. ¿Qué ocurre? Que una vez el pincel ha tocado la resina epoxi,
a las 8 horas ese pincel deja de ser un pincel y se convierte en un tablero de madera para mesa de lo duro que es. Ya no se puede aprovechar nunca más. Entonces, lo que se tiene que hacer es limpiarse con acetona. Lo que se hacía hasta ahora un poco mal, la verdad que bastante mal, era que untábamos el pincel directamente con acetona y le dábamos así con agua hasta que saliese la fibra, hasta el epoxi, y aún así se seguía solidificando a las 8 horas. Así que hay que meterlo en una botella cerrada para que los vapores de la acetona no se vayan y la resina se disuelva, dado que la acetona disuelve la resina. ¿Y cuánto hemos durado? Esto. Bien, pues hasta aquí las 2 clases de hoy. Espero que os hayan gustado y nada, si tenéis preguntas, decidme ahora. No hay preguntas. No. Ruegos, preguntas, cuestiones. Ahí espera.